Bendiciones. En nuestro estudio bíblico de hoy estaremos tratando el tema venciendo a tus enemigos. Espero que en esta mañana usted esté allí, en su hogar, su trabajo, esperando una palabra que sale de la boca de Dios para poder bendecirte, para poder restaurarte, levantarte. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad con este mensaje para bendecir tu vida, y quiero leer en Primera de Samuel capítulo 17 versículo 8. Vamos a leer varios versículos de este capítulo para poder poner un fundamento en tu corazón y en tu espíritu, venciendo tus enemigos. Dice el versículo 8: y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Este era Goliat, que hablaba a los ejércitos del Dios del cielo. Y el versículo 10 dice: y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Nosotros en nuestra vida tenemos conflictos, problemas y necesidades que muy poco los podemos identificar. En este mensaje hoy usted va a entender algo que Dios va a traer para tu corazón y para tu vida, y cómo identificar a nuestros enemigos. A veces creemos que nuestros enemigos son nuestros vecinos, nuestros jefes, nuestros familiares, pero hay un enemigo fuerte que usted lo tiene que vencer. Y ese enemigo usted lo lleva a cuesta todos los días lleva ese enemigo. Así como en aquella oportunidad este filisteo desafió a los ejércitos del Dios del cielo, y no había nadie que se pudiera parar delante de este hombre. Dice la Biblia que el hombre era de estatura alta, muy fuerte. Él mismo desafió a los ejércitos del Dios del cielo, y no había uno en el reinado con Saúl que pudiera hacerle frente a ese enemigo. Pasado el tiempo, dice la palabra que había un joven de estatura baja, muy hermoso, David. Y él, estando en su trabajo, en su asignación, la que le había puesto su padre Isaí, era cuidar las ovejas. Y en un momento importante de su vida, su papá lo encomendó para que le llevase alimento a sus hermanos a la batalla. Y David, muy a gusto, muy alegre y decidido, llevándole las provisiones a sus hermanos, se encontró con este problema grande, que tenía un ejército completo. A veces nuestro problema no es tan grande y no le hemos dado a entender a nuestro problema cuán grande es nuestro Dios, sino que hacemos el problema más grande que nuestro Dios. David en aquella oportunidad llevó aquel alimento, y fue el preciso momento destinado por Dios para poder solucionar aquello que se estaba presentando. La Biblia dice que Goliat de continuo tuvo 40 días desafiando al ejército del Señor. 40 días hablaba y hablaba, y dice la Biblia y relata la historia de que todos temblaban y tenían miedo. Ya el ejército estaba quedando solo, porque cada quien se iba, porque había un enemigo fuerte. Hasta que esta palabra llegó a David. Y David preguntó: ¿quién es ese hombre que osa desafiar a los ejércitos del Dios del cielo? ¿Quién es ese incircunciso que osa hablar así de los ejércitos del Dios del cielo? La gente que estaba a su alrededor no tenía confianza en ellos mismos, pero tampoco tenían confianza en aquel muchacho. Nótese que la palabra dice que David tenía en su récord cómo había matado al oso y al león. O sea, en él había un récord de que él había dominado aquella circunstancia cuando su papá Isaí lo puso a cuidar aquellas ovejas. Dice la Biblia que él se había hecho diestro, matando al oso y matando al león, para poder proteger aquello que se le encomendó de parte de su familia. En este mensaje que hemos expuesto en esta mañana, estamos exponiendo en esta mañana, tenemos que decirte muy abiertamente que yo no sé cuál es tu problema, cuál es tu circunstancia o tu necesidad. Lo que sí te puedo decir, que Dios tiene el control de todas las cosas, y cuando queremos vencer a nuestro enemigo
no está afuera, nuestro enemigo está adentro. Nuestra alma viciada por el pecado y por el mundo no nos deja ver la solución. Nosotros tenemos que adiestrarnos con la palabra, tenemos que adiestrarnos con la oración. Dice la Biblia que cuando David escuchó a aquel hombre desafiar, él inmediatamente se puso a derecho y dijo, hoy mismo, este problema, hoy mismo la cabeza de este hombre me queda en las manos. En esta mañana quiero que puedas entender y aprender de este bendito mensaje que habla la boca de Dios, que tu problema tiene tiempo de expiración. Tu problema va a llegar a su final cuando tú decidas enfrentarlo. Un problema no se puede dejar allí solamente por estar. Tú tienes que enfrentar tu problema, pero para poder enfrentar tu problema tú tienes que tener la herramienta indicada. En aquel tiempo dice la Biblia que Saúl le quería colocar una armadura a David, pero David no estaba entrenado por Dios para usar una armadura secular, para usar una armadura natural. Las herramientas que David usaba eran netamente espirituales, porque si nos ponemos a ver, Goliat tenía una espada que pesaba mucho, pero David tenía una honda, y dice la Biblia que David tomó unas piedras lisas y la metió en su saco pastoril para poder ir en contra. Aquel paladín llamado Goliat se reía y decía, ¿quién es este perro que osa venir a mí con un palo? ¿Quién es este? O sea, cuando el problema está en tus manos, cuando el problema te está enfrentando, nosotros tenemos que tener la herramienta. Nosotros tenemos que tener el temple y la moral para poder enfrentar. Y quiero leer aquí el versículo 23 que dice, mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gab, salió entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Quiere decir que David escuchó lo que él decía. David escuchó cuando él desafió. David empezó a tomar esa palabra en serio, porque ya él sabía cuál era la respuesta que él tenía. ¿Cuál era la respuesta que él tenía para solucionar? Y dice el versículo 45. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y con lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. David tenía identificado, escuchen esta mañana, escuchen, yo quiero que usted escuche esta palabra. Cuando tú identificas el problema, tú sabes cuál es la herramienta que vas a usar para atacar el problema. Ya David tenía identificado el problema. ¿Quién era el problema? ¿Cómo se movía el problema? ¿Qué es lo que el problema hacía? Aquel problema llamado Goliat hacía bastante ruido, bastante bulla. Yo no sé cuál es el problema que hoy te está haciendo bulla o que te tiene fuera de la visión, fuera de la palabra. Yo no sé cuál es el problema, la circunstancia, la enfermedad. Pero David identificó el problema, y porque David identificó el problema tenía la solución en sus manos y ya él venía diestro. Algo me llama la atención y es que lo que te quiero compartir, que David se hizo diestro matando al oso y al león. Hay cosas en tu vida que tú tienes que empezar a trabajar. Hay cosas en tu vida que tú tienes que empezar a desechar. Hay cosas en tu vida que tú tienes que empezar a sacarla para que pueda venir lo nuevo de parte de Dios y la palabra de Dios empiece a aflorar. Cuando tú empiezas a hacerte uno con la palabra empieza a traer solución, la palabra empieza a traer armas para poder luchar contra aquel gigante o contra aquel problema. Cuando Dios empieza a traer la solución a tu vida, tú empiezas a tener en tu espíritu herramientas a través de la oración, a través del ayuno, de la intimidad. Dios empezó a capacitar a David en aquel tiempo solitario, en intimidad. Nadie conocía a David. De hecho, cuando fueron a ungir a David como rey, Isaí tenía más hijos, pero David estaba escondido allá, atrás donde estaban las ovejas. Nadie sabía de él. O sea que hay un tiempo donde Dios te prepara para que puedas enfrentar cualquiera que sea tu problema. Hay un tiempo que Dios te capacita. Hay un tiempo que Dios te forma. Dios te forma, te capacita, te prepara. Y cuando tú estás formado, capacitado y preparado, Dios te entrega las herramientas para que tú puedas
ir en pos del problema para que usted pueda acabar con ese problema. Y llama la atención en este versículo que te he leído, que dice la Biblia que David tomó el arma de aquel gigante y con esa misma arma cortó la cabeza. Quiere decir que Dios te va a dar la capacidad, Dios te va a dar la autoridad, Dios te va a dar el dominio para que tú puedas tener a tus enemigos al estrado de tus pies, venciendo tus enemigos. Tus enemigos, dice la Biblia, que Dios lo va a usar al estrado de tus pies. Cuando Dios va a cortar algo, tú con la palabra, con la intención que está en tu corazón, con lo que Dios te ha capacitado, tú vas a tumbar ese problema. Lo que le quitó David a Goliat fue su cabeza, le quitó fue la autoridad que él tenía sobre el ejército de Israel. Él tenía aquella autoridad porque dice la Biblia que ninguno se quería mover. Dice la palabra que todos estaban asustados. Y David pensó, estoy preparado para quitarle la autoridad a este hombre, pero no puedo tomar esa autoridad ni quitar esa autoridad como a mí me parece o como yo creo. No, como Dios te capacitó, como Dios te instruyó, es que tú vas a trabajar en medio de ese problema. Como tú te capacitaste en la oración, en la intimidad, es que tú vas a vencer ese problema. Dios sabe cómo y cuándo se va a presentar la oportunidad. Te quiero leer el versículo 46 que dice: Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy a los cuervos, a los cuerpos de los filisteos, a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Eso fue una sentencia de David para aquel hombre. Eso fue lo que David declaró. Veo que en David había positivismo. Veo que en David había creer en sí mismo. Porque tú, para poder enfrentar a tu enemigo, tú tienes que creértela. Tú, para poder ir en pos de tu enemigo, tú tienes que caminar en lo que Dios ha dicho de ti. Si tú no te mueves como Dios ha hablado de ti, si tú no te mueves lo que Dios ha dicho de ti, tu enemigo te va a vencer. Pero en el nombre que es sobre todo nombre, Dios te ha puesto para vencer a tus enemigos, y tú tienes la espada en tu mano, que es la palabra, para poder ir en contra de lo que está establecido. Y dice el versículo 47: y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada, con lanza, porque Jehová es la batalla, y Él os entregará en vuestras manos. Te tengo que decir por esta palabra que hoy Dios te entrega a tus enemigos. Si estás enfermo, Dios te entrega la sanidad. Si estás pobre, Dios te entrega la bendición. Si estás esperando que Dios haga un milagro, hoy es el día de que tu bendición toque tu puerta, porque tú te vas a parar como David y lo vas a decir: hoy es el día que Dios entrega mis enemigos al estrado de mis pies. Hoy es el día que Dios hace algo nuevo. Hoy es el día que no toca mi morada ninguna enfermedad. Hoy es el día que yo tapo boca de leones. Hoy es el día que yo agarro y pongo en obra la palabra. Hoy es el día que Dios hizo para mí, para poderme bendecir, para poderme empoderar. Hoy es el día que Dios hizo para que usted pueda estar firme, parado. Y algo muy importante para tu vida: hoy es el día que Dios destinó antes de la fundación del mundo para que tú te puedas parar firme. Hoy es el día que el Señor hizo para que puedas estar creyendo en su palabra, en lo que era destinado. Hoy es el día de que tus enemigos queden al estrado de tus pies. Empieza a capacitarte en la oración. Empieza a capacitarte en el ayuno. Empieza a capacitarte en la intimidad. Dile al Señor: heme aquí, Señor, heme aquí. Tú no puedes ir a luchar contra tus enemigos si Jehová no te lleva de la mano. Hoy es el día nuevo, agradable y perfecto para que Dios pueda levantar tu cabeza, y aquel problema que por muchos años te ha quejado, hoy es el día que usted le corta la cabeza a ese problema. Hasta un nuevo y próximo mensaje. Bendigo tu vida.